Muy buenos días, bienvenidos a una nueva conversación de país. Se está conversando justamente sobre las elecciones. Es uno de los temas, no solo porque está viva la pre-campaña, sino porque quizá en otro momento de la historia no había tenido tantas amenazas. La democracia a nivel global, se está hablando de la democracia y de las redes sociales, de la desinformación, y por eso tenemos aquí hoy en Noticias Caracol para esta conversación de país al registrador nacional, Hernán Penagos. Muchísimas gracias por estar aquí. Comencemos justamente por eso. ¿Cuál es su principal preocupación hoy en términos de garantizarle a los ciudadanos ese derecho al voto, de que realmente vayan perfectamente a las urnas y puedan elegir libremente? Bueno, realmente son dos. Una primera que tiene que ver con el orden público, algunas circunstancias de seguridad pues que de alguna manera las diferentes entidades han registrado en diferentes lugares de Colombia y preocupan pues porque se trata de lugares donde hay presencia de grupos armados y donde se hace necesario que la fuerza pública y en general todo el mando hagan presencia para garantizar el derecho al voto. En últimas, María Alejandra, no se trata exclusivamente de garantizar el derecho al voto, sino de garantizar el derecho al voto libre. Sí. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente. Yo pues tengo la fortuna de haber venido hablando con los altos mandos, el procurador va a convocar la semana entrante una reunión para estudiar todo lo que se conoce como el Plan Democracia, pero ese es un tema, digamos, muy importante de cara a las próximas elecciones. Y el segundo, usted ya lo relataba, tiene que ver con la desinformación y las noticias falsas. Ese es un tema muy novedoso, que si bien hace unos cuantos años viene transitando, digamos, en los procesos electorales, hoy tiene una intensidad muy alta. No hay debate o foro latinoamericano mundial donde las autoridades electorales no se preocupen por un tema tan importante como eso, entre otras razones porque hay datos muy complejos. Por ejemplo, que 6 de cada 10 personas señalan que su decisión de voto está muy influenciada por las noticias, sí, y que el 60% de las noticias que transitan en las redes tienen información falsa. ¿Eso qué significa? Pues significa nada más y nada menos que las personas pueden terminar siendo instrumentalizadas para tomar una decisión de voto. Así que el tema de las noticias falsas, yo lo ha dicho el Foro Económico Mundial, genera un serio problema para la democracia. Detengámonos un momento justamente porque es muy delicado. ¿Qué es lo que está identificado? La desinformación, por supuesto, es un concepto enorme, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen realmente estas redes? ¿Impiden la información real sobre los candidatos, sobre los escenarios de votación? ¿Qué es lo que están ustedes detectando? Digamos, son de dos tipos. De un lado, segmentación de la información, lo que llaman sesgos de información, es decir, que desorientan a la ciudadanía con información que no les permite tomar una decisión de voto bien informada. Y del otro lado, desinformación y noticias falsas frente a las autoridades electorales, es decir, para socavar la confianza y la integridad de las entidades electorales, lo que genera de alguna manera dificultades no solamente en la entidad electoral, sino en las democracias. Como le venía diciendo, hoy se considera un riesgo global la desinformación, pero un riesgo global para la democracia, para el Estado de Derecho. Ya tenemos, digamos, países donde los fenómenos de desinformación han sido complejísimos y han de alguna manera desorientado las realidades políticas. Luego, el tema de la desinformación y las noticias falsas es complejo, y le doy un ejemplo menor. Hace un poco menos de 2 años, en Gamarra, una noticia falsa generó que energúmenos quemaran la registraduría, quemaran viva a una mujer, María Alejandra. La segunda quedara en estado vegetativo y una tercera con el 40% de su cuerpo quemado. ¿Qué fue eso? Una noticia falsa sobre un hecho que no estaba ocurriendo y generó una tragedia. Piense usted ese tipo de noticias a nivel departamental o peor aún a nivel nacional, la tragedia que puede generarse en un país como el nuestro. En una situación tan tensa como la que tenemos claramente ahora, justo después del asesinato de Miguel Uribe, que ha generado toda una conmoción alrededor de esas garantías que usted mencionábamos al comienzo de los actores armados. En esas conversaciones que usted ha tenido con la cúpula y también con el gobierno, y para los colombianos sobre todo porque hay nervios sobre la realización de las elecciones en el 26, ¿hay ya un sendero marcado? Usted decía, sí, estamos en este proceso, porque ahora además de registrador parece que le tocará ser ministro del Interior y ministro de Defensa. ¿Usted cree vamos a lograrlo? Colombia ha tenido muchas amenazas en su historia, pero pareciera que estamos
como reeditando un cierto temor, ¿no? Sí, de acuerdo, pero vamos a lograrlo. Y vamos a lograrlo porque, yo lo he dicho, primero, el buen suceso de un proceso electoral depende de todas las entidades que hacen parte del Estado. La registraduría gerencia y dirige el proceso, pero todos tienen un rol en materia de seguridad, de intervención de recursos, de delitos, de utilización de recursos públicos en las campañas políticas. Y la idea es que todos trabajemos, digamos, en pos de ese proceso. Le decía usted eso a los empresarios también esta semana en la ANDI, ¿no? Al sector privado. Claro, y lo planteaba porque todos tenemos que contribuir para que el proceso electoral funcione de manera adecuada. Ahora bien, en materia de seguridad ya hemos tenido varias reuniones con el ministro de Defensa, una la semana pasada, por ejemplo, con los altos mandos y como le decía, la próxima semana vamos a la cúpula y el Ministerio de Defensa a presentar todo el plan democracia para mirar cuáles son esos lugares donde hay alto riesgo. Y aquí yo quiero destacar el papel de la Procuraduría. La Procuraduría viene convocando para todas esas tareas y acompañando a la Registraduría en todo el proceso electoral, si se quieren, los componentes que dan cuenta del día de elecciones, y eso es muy útil. Lo que se trata es de eso, de que entre todos de una vez advirtamos esos hechos complejos, revisemos con mucha precisión los lugares donde se tiene que tener más presencia, porque, insisto, es no solamente garantizar el derecho al voto, sino el derecho al voto libre. Y el derecho al voto libre es una tarea en la que todos tenemos que trabajar. Y habrá una gran expectativa de participación muy seguramente para el 2026, para Senado, para Cámara y para Presidente. Pero pasemos justamente a la tarea en la que ya está activado todo el calendario electoral en la registraduría y tiene que ver con los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos que se han creado alrededor de muchísimas candidaturas, más de 60 con firmas. ¿Cómo va a ser la registraduría para asumir esa tarea tan grande? Porque nunca habíamos tenido tantos candidatos, o como tenemos en la sección de Yo me creo presidente, tantos que se creen presidentes. Pues mire, María Alejandra, eso es un tema que no tiene precedente en la historia de Colombia. Al día de hoy son cerca de 65. Las personas que quieren o buscan postularse a la presidencia de la República por el mecanismo de firmas. Eso no tiene antecedente en Colombia y de alguna manera genera un hecho novedoso que no es menor para la democracia ni para la registraduría. Según ese número, ¿y dónde están los partidos entonces? Imagínese, 65 solo por firmas y no sabemos cuántos más quieran aspirar por los partidos políticos. Esos 65 personas que quieren aspirar a la presidencia por el mecanismo de firmas tendrán que traer esas firmas a la registraduría y lo que suponemos es que habrá que revisar cerca de 30 millones de firmas, que habrán que revisarlas una a una, porque así lo ha dicho el Consejo de Estado, y eso sin duda es un hecho muy complejo, porque primero muestra que falta un poco más como de fortaleza de las organizaciones políticas. Muchas personas están postulándose al margen de los partidos políticos. Segundo, genera, digamos, un trabajo adicional para la registraduría descomunal. Pero eso le iba a decir, ¿usted tiene personal suficiente en la registraduría para revisar 30 millones de firmas previas a las elecciones? No, claro que no lo tenemos. Tenemos que hacer esfuerzos ingentes, trabajar con todo el equipo administrativo, trabajar hasta altas horas de la noche. Es decir, no es menor. 30 millones de firmas necesitan miles de personas, entre otras razones porque casi no hay grafólogos en el país. Estamos, bueno, afortunadamente utilizando y ya terminando un desarrollo a través de una oficina de analítica de datos que creamos desde el año pasado para tener algo de apoyo tecnológico, pero entenderá que no es menor. Lo mismo ocurre con las elecciones atípicas. Ya hemos realizado elecciones en el departamento de Putumayo y de Vichada, más de 18 elecciones. Tuvimos ayer, antier, domingo, elecciones en Melgar. Eso tampoco se había visto tantas elecciones atípicas y se hace necesario, por ejemplo, convocar elecciones para la gobernación de Magdalena y la gobernación de San Andrés. Es decir, la forma en que la democracia, si se quiere, y el proceso electoral se está moviendo hoy en el país no tiene precedentes en la historia de Colombia. Una pregunta, ¿hay tantas firmas para tanto candidato? Es decir, ¿salen espontáneamente de verdad los colombianos a firmar por 65 representaciones diferentes? Pues, ¿o hay un negocio en las firmas? Pues yo sé que quizás lo pongo en una tarea difícil, pero hay, ¿no? Pues yo no sabría decir, pero los mayores de edad hoy en Colombia son cerca de 41 millones. Que es el censo electoral. En teoría, cualquiera de ellos pudiera firmar para
algún candidato que quiera postularse. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no es obligación que una persona firme una única vez, es decir, pudiera firmar varias veces porque la ley no excluye la posibilidad de firmar, digo, varias veces a diferentes candidatos, no en una misma postulación. Entonces, digamos, es un tema que de alguna manera, respecto del censo electoral, pudiera decirse que sí está el personal adecuado. Y eso, pues obviamente nos tiene corriendo mucho porque además de todo el componente electoral que ya está trabajándose, el calendario electoral está abierto desde el 8 de marzo, estamos trabajando mucho en unos temas que son muy importantes, María Alejandra, biometría facial, el año entrante el tema de suplantación y falsa identidad que ha despejado en Colombia, la biometría facial va a ser una herramienta buenísima, esta semana se utilizó en Mergal, se ha utilizado en las elecciones pasadas, se ha dado muy buenos resultados y hay un tema muy importante y es, María Alejandra, el año entrante en las elecciones vamos a digitalizar y publicar no solamente el acta de delegados, lo que se conoce como E14, sino los 3 cuerpos de las actas, acta de delegados, acta de claveros, y eso implica que, por ejemplo, para presidencia vamos a publicar 360.000 actas. Cualquier ciudadano en Colombia podrá verificar cómo fue el resultado electoral hasta en la mesa más apartada del territorio nacional. Luego podrán comparar los datos que en el preconteo presente la registraduría con los resultados del acta electoral que diligencia los jurados. Luego tenemos unos mecanismos de transparencia maravillosos que van a ser muy útiles para el año entrante. Y obviamente ustedes emprenden siempre una campaña muy grande de pedagogía y de información, y de alguna manera lo que se esperaría es que los ciudadanos responsablemente también asuman, ¿no?, esa tarea responsable, valga la redundancia, de informarse como toca y de aprender, digamos, de nuestro sistema para poder llegar allí justamente a ejercer el voto libre. Es difícil a veces que la carga solamente sea de la institución y no haya una actitud de los ciudadanos. Tenemos en octubre la primera cita grande, digamos, las 2 primeras citas grandes o más, no sabemos si va a haber cuántas consultas. En principio, hasta ahora, varios partidos han dicho que lo van a hacer, hasta el 26 de septiembre hay chance para que digan que siguen o que no siguen en este proceso. Hablemos un poco de eso. Está Consejo de Juventudes, que es nacional, y las consultas de los partidos. Bueno, son 2 también convocatorias a elecciones que se llevan a cabo. El 19 de octubre los consejos de juventudes, el segundo momento, la segunda oportunidad, que es una norma relativamente nueva en la que se van a convocar. Estamos pues animados, se han presentado más de 45.000 candidatos, 11.700.000 jóvenes pueden votar el próximo 19 y no se trata solamente de elegir los consejos juveniles que tienen cierta utilidad importante para la definición de política pública, sino también de promover los valores democráticos y de alguna manera mejorar la participación de los jóvenes en las elecciones en Colombia. Mire, es que hay datos que entristecen un poco. Colombia está por debajo de la media en participación electoral en toda Latinoamérica. Para las elecciones de Congreso, solo votó el 48%, es decir, el Congreso que hoy existe en Colombia lo eligió menos de la mitad del censo electoral. En la primera vuelta el 45% de los ciudadanos no votaron y en la segunda vuelta el 41% de ellos tampoco lo hicieron. Luego la participación en Colombia es muy precaria, por eso lo que usted decía es muy importante, que los jóvenes y que las personas en general primero se instruyan del proceso electoral y que entiendan que la registraduría la gerencia, pero que son 700.000 los jurados que cuentan los votos y diligencian las actas electorales. Luego no se puede señalar como que la registraduría es la única que realiza el proceso electoral, son múltiples actores. Déjeme interrumpirlo ahí, ¿por qué no hay incentivo suficiente entre los colombianos para participar? Ese tema de la abstención se ha analizado mucho, pero ¿podría uno acercarse hacia dónde? La tesis. Pues en Colombia la tradición de salir a votar, digamos, no es muy alta. La gente, por ejemplo, vota mucho más para las elecciones locales, alcaldías y gobernaciones, en especial alcaldías. Yo creería que sienten al gobernante mucho más cercano, eso por un lado. De otro lado, en Colombia la ciudadanía, digamos, cambia mucho de residencia, es decir, bueno, hay fenómenos como el desplazamiento, pero también muchas personas, los jóvenes salen a las universidades, las personas vienen de los pueblos a las ciudades y cuando cambian de domicilio no actualizan ni hacen inscripción al censo electoral, entonces obviamente cuando llega el momento de votar pues no pueden hacerlo. En esta oportunidad vamos a abrir unos puestos móviles de inscripción para que los ciudadanos puedan no solamente ir a votar, ir a inscribirse para votar en la registraduría, sino que vamos a abrir unos puestos, pienso en centros comerciales, estadios, parques, para que ojalá las personas, digamos, se inscriban con 2 propósitos. El primero, para que
salgan a votar el día de elecciones, pero el segundo, para que se inscriban ojalá cerca a su puesto de trabajo o a su residencia y no tengan excusa para no salir el día domingo. Esos puestos móviles nos van a ayudar sin duda a que haya mayor inscripción y ojalá mejoremos la participación. Pero aquí también hay un tema de cultura y de deber, y yo creo que hoy es un buen momento para hacer un llamado a toda la ciudadanía para que ejerzan ese derecho, pero además es un derecho, es una gran oportunidad, porque la democracia y la soberanía son temas, y la libertad, si se quiere, que cuando a uno no se los tocan, pareciera como darlos por descontado, pero cuando a las personas le tocan la democracia y la libertad, saben lo que es ese valor. Así que hay que invitarlos para que salgan a votar masivamente. En últimas, mientras las personas más voten, más legítimos son los gobernantes, y yo creo que esa es la tarea. Le interrumpí hablando de octubre. Hablemos un poco de las consultas para ir adelantando un poco ya con esa cita, pues que no se sabe muy bien al final cuántas sean, ¿no? Pueden realizarse, cualquier partido puede realizarlas. Sí, el 26 de octubre están convocadas las consultas. Hasta ahora Centro Democrático y todo el Pacto Histórico. De acuerdo. Han sido cerca de 12 partidos los que han manifestado la intención de ir a una consulta el 26 de octubre. Hasta el 26 de septiembre hay oportunidad para mantenerse o retractarse. Luego, hasta esa fecha sabremos cuáles van a participar y a qué van y cuál es el objetivo de esas consultas, porque recordemos que esas consultas pueden tener múltiples propósitos, desde definir temas internos de los partidos, temas directivos de ellos, listas a Cámara, Senado, hasta candidatos presidenciales. Luego vamos a esperar, ya se hizo una primera reunión con los partidos la semana pasada para ponerles el contexto, estamos definiendo el presupuesto, las mesas de votación, pero lo que queremos es que rápidamente los partidos nos digan con certeza cómo van a participar para poder hacer todo el proceso de digamos, de presupuesto de ese recurso y definir cuáles son y cuántas las mesas que tendrán que instalarse para el 26 de octubre. Pues, registrador, vamos a tener seguramente mucho tiempo de aquí hasta la fecha electoral de volver a conversar y de volver a profundizar justamente sobre esta información oficial que todos tenemos que conocer para poder llegar a tener esas elecciones libres. Casi que una pregunta de sí, no, ¿estamos ante alguna amenaza alrededor de la posibilidad de que se realicen abiertamente, como usted decía ahora, la libertad, la democracia? ¿Tenemos que sentirnos convocados justamente por alguna circunstancia especial en este momento? No, no hay amenazas. Este país es un país con una historia y una tradición democrática de 200 años. Los principios republicanos, digamos, están en el ADN de la ciudadanía. Hay circunstancias que hay que tener en cuenta, como las que planteamos hace unos minutos, pero amenaza o riesgo del proceso electoral no la hay. Y aquí todas las instituciones tendremos que trabajar para que ese proceso electoral se lleve a cabo a feliz término. Muchas gracias. El registrador...